Vamos a Proverbios 3. Proverbios 3. Y vamos a poner los ojos en el versículo 9. Y en el versículo 10. Y quiero que todos me ayuden a leer, por favor. Y todos a una sola voz, leamos con entusiasmo. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Entonces leamos todos, vamos todos. Honra con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Padre Celestial, háblanos. Padre Celestial, mueve nuestros corazones. Padre Celestial, haz que tengamos oídos muy abiertos, pero corazones más dispuestos. Y que la intención nuestra sea obedecer lo que tú nos digas. Cuídame, Señor, para no decir cosas que no debo. Tú sabes de mi debilidad. Y tú me conoces y sabes que te necesito y que necesito el Santo Espíritu para que escuchemos tu voz y tú nos edifiques y tú te glorifiques. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Honra. En la connotación del hebreo, honrar significa reconocer la importancia de una persona o de algo. Cuando la Biblia está diciéndole en el libro de los Proverbios, honra a Jehová, está diciendo, reconoce la importancia de Jehová. Reconoce su título. Reconoce su dignidad. Entonces no se trata de solo retórica, no se trata de solo literatura, se trata de acción. Honrar a Jehová es reconocer quién es Él. Y me adelanto un poquito en el sermón para decirles que honrar a Jehová con sus bienes o con cualquier otra cosa es reconocer que Él es digno de toda honra y de toda gloria. Y como vamos a hablar de bienes, es reconocer que todas las cosas vienen de Dios. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted posee, viene de Dios. No se olvide que Dios da y Dios quita. A nosotros los seres humanos, por nuestra pecaminosidad, nos encanta oír que Dios da. Pero no queremos entender que Dios también quita. Y que Él es soberano en eso. Que Él es soberano. Entonces, honrar es reconocer la dignidad de Dios, que en este caso estamos hablando de Dios. Y cuando habla de bienes, la connotación en el hebreo es un concepto general de las posesiones terrenales. Concepto general. Bienes, todo lo que para usted es un bien. Quizás vamos a pasar por ahí, no sé si alcancemos, pero para Pablo los bienes terrenales no eran tanto la plata, y Pablo era de origen rico. El papá de Pablo le pudo pagar la mejor universidad de Jerusalén, y el papá de Pablo pudo comprar la ciudadanía romana. Eso no lo podía hacer cualquiera, eso costaba mucho dinero. Pero para Pablo la plata no era su valor, no era
Lo importante no era lo que a él lo mataba. Si ustedes se acuerdan de sus cartas, él dice: yo soy judío de judíos, soy hebreo de nacimiento, a mí me circuncidaron a los 3 días, yo pertenezco al Sanedrín, yo soy fariseo de fariseos. Esos eran los valores para Pablo. Eso era lo que a Pablo le importaba en la vida. Y entonces él dice: yo dejé todo eso. Yo comencé a mirar todo eso como estiércol, como basura, frente al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bienes. ¿Qué son los bienes para usted? ¿Qué es ser rico para usted? ¿En qué consiste la riqueza? Bienes, entonces, en el hebreo, en términos generales, son todas sus posesiones terrenales, que son las primicias. Son los primeros frutos o las primeras ganancias o los primeros bienes obtenidos, pero en el hebreo tiene la connotación que es lo mejor. Entonces debes honrar, según está hablando aquí Proverbios, debes honrar a Dios con tus bienes, pero no con cualquiera de tus bienes, sino con lo mejor de tus bienes. Eso es lo que empezamos a meditar en estos momentos, refiriéndonos al versículo 9 de Proverbios 3. Pero el versículo 10 habla de graneros, y aquí en el llano entendemos que son graneros. Sabemos de los silos, sabemos dónde se amontona el grano. De pronto tenemos un poquito de dificultad con los lagares. Un lagar es una vasija grande, un recipiente, un tanque, bueno, lo que sea, donde se ponían las uvas cosechadas y algunas personas subían y las pisaban. Yo no sé cómo lo harán hoy en día el vino, pero en esa época el vino se hacía era pisándolo. Cuando usted saborea vino muy sabroso, está saboreando jugo de pie. Lo pisaban y allí sacaban el jugo de la uva y lo fermentaban para hacer el mosto. Y el aceite, entonces cogían las aceitunas, también las metían en esas vasijas y ahí las aprisionaban, las prensaban para sacar el aceite. Es que estamos hablando de los productos fundamentales para la alimentación, para los cultivos y para la economía de Israel. Elementos fundamentales. ¿De qué habla el capítulo 10? El versículo 10, perdón. Habla de lagares, habla de graneros, porque allí se manejaban los granos y allí se manejaba el aceite y se manejaba el vino. Y vamos a mirar cómo enfatiza el Antiguo Testamento sobre estos productos. Vayan a Deuteronomio, capítulo 11, rápidamente. Deuteronomio 11. Y pongan los ojos en el versículo 14. Versículo 14. Dice el Señor a los hebreos, le está diciendo a los judíos, dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás, ¿qué cosa? Tu grano, ¿qué más? Tu vino y tu aceite. Cuando Dios le decía esto a los hebreos, les estaba diciendo: los haré prósperos, los enriqueceré. Ahí mismo en Deuteronomio, vayan al capítulo 12 y miren el versículo 17. Está dando instrucciones sobre algunos asuntos aquí del diezmo, ¿no? Dice: ni comerás en tus poblaciones el diezmo de ¿qué cosa? De tu grano, ¿de qué más? De tu vino, de tu aceite,
ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué habla de las primicias de las vacas y de los terneros? Porque las primicias de las vacas y los terneros tenían que ser reservadas para los sacrificios. Las primicias son lo mejor. Lo primero sí, pero lo mejor también. Vayan a Oseas capítulo 2, versículo 8. Solo quiero que miren la importancia que la Biblia le da a estos tres productos. ¿Qué sería lo importante para usted hoy en su economía? Pero en la economía de los hebreos eran estos tres productos, y también el ganado para el vestido, las ovejas, la lana para el vestido, etcétera, etcétera. Oseas 2:8 dice, hablando de la mujer infiel, ¿no? Dice, y ella no reconoció que yo le daba, ¿qué cosa? El trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Imaginen lo que está diciendo aquí. Dice, esta mujer infiel con la que se casó el profeta, este símbolo de Israel infiel, este símbolo de nosotros infiel, y la mayoría de las mujeres que son infieles o de los hombres que son infieles es porque ponen los ojos en posiblemente una mejor conveniencia. Pero dice el Señor, se olvidan y no tienen en cuenta que yo soy el que les doy todo. El Señor es el que nos da entonces la plata, el oro, que a veces nosotros utilizamos para el mal, para el pecado. Y también nos da el vino, nos da el aceite, nos da el grano, nos da el trigo, nos da todo. Todo viene de Dios. Todo signo de prosperidad en su vida viene de Dios. Toda bendición viene de Dios. Y si vamos al libro de Job, él dice, y todo mal viene de Dios. ¿Hemos de recibir el bien de Dios y no el mal? Hermanos, nosotros estamos peregrinando en un valle de lágrimas. Nosotros estamos transitando por un valle de sombra de muerte. No se les haga raro ni extraño que el sufrimiento aparece en sus vidas. Lo que necesitamos nosotros es la confianza, la certeza de que Él me sostendrá. Ustedes aman el Salmo 23. Y el primer versículo les dice todo el contenido del Salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que tenemos que establecer es si Jehová es mi pastor o no. Entonces, mis queridos hermanos, para Israel y en la tipología bíblica del Antiguo Testamento, los graneros llenos de trigo, los lagares llenos de vino y de aceite eran símbolo de prosperidad a todo nivel. ¿Qué dice el Salmo 23? El Salmo 23 dice que a pesar del valle de sombra de muerte no debemos temer, porque su vara y su cayado nos infunden ¿qué? Aliento. ¿Y qué es el resultado de ese aliento que nos da el buen pastor? Una mesa aderezada delante de nuestros angustiadores. Banquete. Y una unción especial en nuestras cabezas y nuestra copa rebosa. Esa es la verdadera prosperidad que Dios nos ofrece. Prosperidad espiritual en primer lugar, prosperidad para el reino, prosperidad para soportar, prosperidad para sentirnos protegidos, prosperidad para tener seguridad en esta vida tan difícil, tan dura y tan cruel. Entonces, mis queridos hermanos, hay principios para la prosperidad
en la Biblia. Pero si ya lo notaron, la prosperidad bíblica tiene que ver con las necesidades básicas. Alimento, bebida, vestido, techo. No deleites, no placeres. De ahí que la oración correcta nuestra debe ser con el rey Salomón cuando escribió en el libro de los Proverbios capítulo 30 versículos 8 y 9. Vamos a Proverbios capítulo 30 versículos 8 y 9. Me gustaría que ustedes recordaran esta oración todos los días. Proverbios capítulo 30 versículos 8 y 9. Esta oración deberíamos recordarla con frecuencia, deberíamos presentarla ante el Señor. A nosotros lo que nos debe importar es vivir con dignidad. Lo demás está en la soberanía de Dios. Si Dios me quiere hacer rico, bendito sea mi Dios. Pero use esa riqueza para la gloria de Él, para la honra de Él, para servir a otros, no solamente para su egoísmo. Entonces dice Proverbios 38:9. Vamos todos, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Vanidad La primera cosa que pide el que escribió los Proverbios, inspirado bajo el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Hermanos, ¿cuánto gastamos en apariencias? ¿Cuánto invertimos en aparentar? ¿Qué es lo primero que usted sube al Facebook o a Instagram cuando está en San Andrés y posa en vestido de baño y ponen el mar atrás y los hoteles de lujo y toda esa cosa? Cuando está en Miami, si Dios le da la posibilidad de ir a Europa, se va para Europa. Se puede comprar un Chevrolet, pero tiene que comprarse un Mercedes. ¿Por qué? Porque la apariencia para el ser humano es sumamente importante. Pero ¿saben una cosa? Toda esa apariencia es vanidad y es mentira. Usted es lo que es y usted tiene lo que tiene. Punto. Se acabó. Mis jóvenes, alguien dijo que a mí me gusta mucho dirigirme a los jóvenes. Mis jóvenes, ¿por qué les encantan las camisas de marca? ¿Por qué les encantan los tenis de marca? ¿Por qué? Es que la gente tiene que ver que me pongo. Yo no soy cualquier legañemico. Pero ¿sabe, mi querido joven, qué es eso? Vanidad y mentira. La primera cosa que hay que pedirle a Dios para tener una sana mayordomía es: Señor, por favor, ayúdame a no vivir de las apariencias. ¿Y qué otra cosa? Manténme del pan necesario. Señor, que no falte el pan en mi casa. Señor, yo soy esposo, yo tengo un deber con mi esposa, con mis hijos. Yo necesito alimentarlos, necesito sostener el hogar, sostener la casa. Ese es mi deber. Por favor, provéeme. ¿Usted cree que Dios no le va a proveer para que cumpla ese rol que Él mismo le impuso? Dios no es injusto. Dios no es injusto. Pero a veces decimos: Señor, danos el pan de cada día y las vacaciones de este año y del otro.
No me des mucho, no sea que me olvide y comience a preguntar: ¿y quién es Dios? El amor al dinero es la causa de todos los males que tiene a este país tan corrompido. ¿Qué es lo que ha corrompido este país? El dinero. Tampoco me des tan poquito, Señor, que me vea obligado a robar y entonces vitupere tu nombre. La oración que hay que hacer. Y el principio general de toda mayordomía que debemos entender, guardar en el corazón y practicar en nuestra vida todos los días está en Mateo 6:33. Y ustedes lo conocen y lo saben. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Esto es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Ahora respóndase en su corazón con toda honestidad: ¿qué es lo que usted busca en su vida? No me venga que está buscando el reino de Dios. Porque si está buscando el reino de Dios, eso hay que verse, hay que notarlo. La gente puede decir: uy, verdaderamente el reino de Dios es lo primero para el pastor Leonel. El reino de Dios y su justicia equivale a decir: el Señor nos está diciendo: ocúpense de lo mío, que yo me ocupo de lo de ustedes. ¿Pero le creemos? ¿Realmente hacemos un ejercicio de fe frente a este principio tan sencillo, tan claro, tan puntual? ¿Cuál es la dificultad, hermanos? ¿Qué tiene que hacer Dios para convencernos? ¿Qué tiene que hacer el Espíritu Santo para que eso quede grabado en nuestra mente y escrito en nuestro corazón? Y no comience a pensar en cosas grandes. No vaya a pensar que si se gana el baloto, entonces usted va a construir la iglesia solo. No. No, piense en las cosas pequeñas, en las cosas de todos los días, en las cosas que pasan en su casa. ¿Usted es de lo que cambia lo prioritario por lo urgente? ¿Usted es de los que no tiene orden de prioridades? ¿Usted es de los que no tiene una escala de valores? ¿Qué es lo importante para usted? ¿Qué es lo importante en su casa? Esto nos lleva, este versículo de Mateo 6:33 nos lleva a un orden de prioridades y no son negociables en la vida cristiana. No son negociables. Primero, este versículo nos lleva a entender con claridad que Dios es el Rey, que Dios es el que manda, que Dios es el soberano, que Él es el primero en todo. Vayan a Mateo capítulo 3. Y el versículo 2. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué les trae este versículo a propósito de lo que estoy diciendo? Por la palabra reino. ¿Qué es lo que se ha acercado con Cristo? ¿Qué fue lo que se acercó? El reino. ¿El reino de quién? De Dios. ¿Usted se arrepintió? Sí, lo creo, por eso está aquí. Entonces, ¿usted pertenece a quién?
al reino. ¿Al reino de quién? De Dios. ¿Quién es su rey? Cristo, Dios. ¿Quién es el que manda en su vida? Cristo. ¿Y qué es lo que le dice Cristo? ¿Qué es lo que le ordena su Cristo? ¿Qué es lo que le dice su Dios? ¿A quién obedece usted? Dice la palabra de Dios que todos nos descarriamos como ovejas. Las ovejas divagan, cada uno tomó su camino. ¿Cuál camino tiene usted? Es que yo pienso. Es que a mí me parece. Es que yo creo que eso no quiere decir. Es que yo... No racionalice las cosas espirituales. ¿Qué filosofía le va a aplicar a Mateo 6:36? ¿Qué racionalización le va a aplicar a eso? Está clarito. ¿Cuál es su camino? ¿Por dónde está caminando? No se le olvide que Cristo dijo: yo soy el camino. El capítulo 4, ahí mismo en Mateo, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El tema de Jesús, el reino de los cielos. Esto que estamos estudiando a raíz de estos versículos de honrar, de buscar el reino de Dios y su justicia, de reconocer que Dios es el Rey, que es el que manda, que es el Supremo, eso nos da una relación correcta con Él. Que nosotros no podemos seguir mirando a Dios como el cuerpo de bomberos, como el que apaga los incendios, o como el genio de la lámpara de Aladino, que no es sino sobar la lámpara y Él viene y nos concede lo que nosotros queremos. Esa no es la relación. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el que manda. Él es el que da las órdenes. Es el que da la instrucción. Es el que da los decretos. Ahí en Mateo 3. Ustedes saben que Israel en el Antiguo Testamento era un estado, era una teocracia, pero era un estado, y por lo tanto como estado necesitaba impuestos, y la Biblia llamó esos impuestos diezmo, y los judíos pagaban como el 36% de sus ingresos para esos impuestos. Hoy en día se llaman impuestos para esas cosas, porque era un estado. El estado necesita con qué vivir. A los reyes hay que sostenerlos, la Casa de Nariño hay que sostenerla, a los ministros hay que sostenerlos, a los senadores hay que pagarles bien. ¿Y de dónde sale todo eso? De sus impuestos. ¿Y saben una cosa curiosa? Hoy en día, y aquí tengo varios contadores, ¿no? Tengo el honor de tener mi contadora ya que ya nos acompaña por varios domingos, y por aquí tengo varios contadores, César, la esposa, bueno, que saben de finanzas, saben de todas esas cosas. Si hacemos hoy las cuentas, y los que entienden la legislación de hoy en día, la legislación tributaria, saben que estamos pagando cerca del 36% en impuestos hoy en día, lo que pagaba el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces les dije que fuéramos a Mateo 3 y el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan el Bautista lo dejó, lo bautizó.
varias cositas aquí en este pasaje. Primero, Jesús no tenía que dar testimonio de haber sido salvado. Él no tenía por qué bautizarse. Él no tuvo pecado. Él es el inmaculado por la eternidad. Pero en aras de toda justicia, debía identificarse con su pueblo como el que llevaba sobre sus hombros todo el pecado del pueblo de Dios. Y esta identificación de Jesús con su pueblo incluye su bautismo, su muerte de cruz, su unción con el Espíritu Santo y su victoria sobre la tentación y el pecado. Toda justicia. Esa es toda la justicia de la que está hablando el versículo. Es necesario que se haga toda justicia. Toda justicia. ¿Y toda justicia está en quién? En Cristo, el único justo. Entonces, mis queridos hermanos, el asunto de honrar a Dios con nuestros bienes y primicias también es un asunto de alta prioridad y un asunto de toda justicia en el reino de Dios. Pasemos ahora a 2 Corintios rápidamente porque nos queda poco tiempo, pero hoy les voy a robar de pronto unos 5 minuticos, me perdonan, ya me perdió el líquido. Y vamos a leer todos el versículo 6. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Todos, por favor, todos, bien leidito, entendiendo lo que están leyendo, escuchando lo que Dios dice. Todos, vamos. Pero esto digo. No hay nada que racionalizarle a ese versículo. Está muy claro. Es una metáfora relativa a la agricultura. A mayor extensión de tierra sembrada, mayor cosecha. Si Zaida tiene una finquita de 1 hectárea y resulta que Juan tiene una de 80, pues ¿quién va a cosechar más? El de 80, ¿no es cierto? Es una metáfora del mundo de la agricultura. Esto aplica para el reino espiritual. Los que dan generosamente cosecharán abundantemente para el reino espiritual. Hermanos, les voy a decir algo que no sé cómo lo van a tomar. Pero en el Nuevo Testamento no hay orden de diezmar. Cristo nunca dio esa orden. Pero sí nos dijo lo siguiente, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 19, y no pierdan de vista el que siembra mucho, cosecha mucho. Y el que siembra poco, cosecha poco. Mateo 6, versículo 19. Todos, por favor, el 19, todos. No os hagáis Oiga, uno de los problemas del mundo hoy en día son las basuras. ¿Cómo puedo imaginar que yo soy el encargado de sacar la basura en la casa? Esa es tarea que me toca a mí. Ustedes van a ver los lunes, los miércoles y los viernes a Olionel arreglando el reciclado y la basura y toda cosa. Es increíble que en una casa como la mía tengamos que sacar la basura 3 veces a la semana. Y si no la sacamos, qué problema, qué montón de porquería. También me toca hacer el almuerzo los martes, los viernes. Ahora que se casó Claudia me aumentaron un día más. Entonces, martes, viernes y domingos.
Y eso uno suda picando esas cebollas y pelando las papas y cocinando y todo, haciendo una buena sazón para la familia con amor, con entusiasmo. Y en 15 minutos la mesa llena de escombros. Puros huesos de pescado y de pollo y cosas para botar y mesa para limpiar y losa para lavar y todas cosas. Y todo en esta vida es así. Es desechable, es temporal, todo se pudre, todo se acaba, todo se destruye. Y lo que no se pudre y lo que no se acaba se lo roban. Entonces el Señor está diciendo: hijitos, no se maten para hacer tesoros en esta tierra. Se quiebra el banco y se le pierde la plática. ¿Qué está diciendo el versículo 20? Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21. Esto es lo importante del pasaje. No es tanto el 19 y el 20, es el 21 el importante. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Por qué no estás consagrado a Dios? ¿Por qué no sirves mejor al Señor? Porque te gusta vivir la vida a tu manera. Tesoros para el cielo. Aquí hoy no vamos a hablar de cuánto das, aquí vamos a hablar de cuánto atesoras para el cielo. ¿Saben una cosa? Lo que se da nunca se pierde, se siembra. Y no soy predicador de la prosperidad, no me confundan con esa siembra de por allá de otras iglesias. No le estoy diciendo eso. Solo le estoy diciendo lo que la Biblia dice: echa tu pan en las aguas y lo recogerás. Volvamos a Proverbios. Les voy a pedir 5 minuticos más, perdón. Sacrificio vivo, ¿no? Proverbios 19, 17. Oigan este versículo, óiganlo, escúchenlo con el corazón. A Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta al que da al pobre. Yo estoy de acuerdo que usted no dé plata en la calle. Estoy de acuerdo. Debería dar, pero no lo dé, porque la mayoría de los que piden en la calle, usted sabe para qué piden. Pero en la iglesia hay pobres. Aquí entre sus hermanos usted sabe que hay pobres. Hay necesidad en los ministerios, hay necesidad en los misioneros, hay necesidad en los plantadores de iglesias. Tenemos plantadores pobres que luchan para levantar el pan diario. Escucha esa palabra de Dios. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Díganme los que han aprendido a dar aquí en esta iglesia, porque aquí hay varios que han aprendido a dar y doy gracias a Dios por ello. Y hay unos jovencitos y unas jovencitas que están dando con fidelidad, y no cualquier cosita, están dando. Ellos no saben, cuando yo veo esos recibos de consignación, como las lágrimas de gratitud brotan. No por mí, sino porque están sembrando desde jóvenes tesoros para el cielo. Desde jóvenes. Dios puede darle cosecha al que quiera. Dios puede prosperar al que quiera. Pero esa no es la norma, ese no es el principio.
Vamos otra vez a 2 de Corintios rápidamente. Segunda de Corintios, esta vez en el capítulo 8 y el versículo 9, 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo, ¿qué cosa? Pobre, siendo Él como rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Por eso yo les preguntaba hace un ratico, ¿qué es la riqueza para usted? ¿Riqueza es tener mucho? Miren, hay gente podrida en plata y no puede comer. Hay gente podrida en plata y no se puede mover. Hay gente podrida en plata y no se compra un par de zapatos de marca. Usa cotizas. ¿Por qué? Porque quieren saber qué tienen. Y esos son los avaros. No los ávaros, eso no existe en español. Avaros. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de Dios, los que escuchan el programa radial. Dos cosas que me asombran de Dios. ¿Cuáles son? Los que escuchan el programa radial. Dos cosas que me asombran de Dios. No lo escuchan. Uno, su humildad. Dios que baja, toma la condición de hombre, se vive en una vida con limitaciones, como un obrero. No se aferra de su divinidad, no se aferra de que es el dueño de todo lo que existe. Renuncia a todo por amor a ti, por amor a mí. ¿Usted se considera que Cristo lo enriquece? ¿Que su gran tesoro es Cristo? ¿Que no hay nada con que comparar eso? Si ese es el caso suyo, que usted no valora eso, significa que usted no entiende ni qué es el infierno, ni qué es el pecado. Cierre los ojos. Imagínese usted en el infierno. Imagínese en el lago de fuego y azufre. Imagínese donde no hay gracia, donde no hay perdón, donde no hay favor, donde la angustia no muere. En 2 de Corintios capítulo 11, Pablo, un hombre con mucho que perder, y Pablo dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo, el apóstol increíble, el plantador de iglesias por excelencia, tiene una lista en sus cartas de todos los padecimientos y sufrimientos. Pero también Pablo es el escritor de la carta a los Filipenses, que es llamada la carta del gozo. También Pablo es el apóstol que dice, estad siempre gozosos. Pero todo es gracia, todo es gracia. Vamos a terminar pronto. No terminé el sermón, tocó el otro. Como siempre, Lucas 6. Vamos a quedarnos con esta reflexión. Cristo es su tesoro. Cristo es su valor. Cristo es suficiente. Cristo es lo que importa. Si tienes a Cristo, no debes temer. Lucas 6, versículo 20. Por favor, ayúdenme todos, ayúdenme. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Parece Mateo 5 en la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados ustedes los pobres, porque ¿qué tienen ustedes pobres? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? El reino de Dios. ¿Y qué incluye el reino de Dios? Todo. Absolutamente todo. ¿Pero lo creen? Versículo 21, ahora mejor leído, ya encontraron, entonces mejor leído. Versículo 21, bienaventurados. El mismo Cristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero no debe importarles eso, porque lo que viene no tiene comparación. Versículo 24, mejor leído, por favor, mejor leído. 24, dice, más. 25. Deben 30 segundos más. Santiago, para dejar el sermón en un lugar donde se puede cortar. Santiago, capítulo 2, versículo 5. Hermanos, comiencen a hacer comparación de lo terrenal con lo celestial. Comiencen a hacer comparación con lo espiritual con lo material. Y vean a ver dónde van a vivir y dónde se van a mover. Miren a ver, Santiago 2, versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ustedes están llamados a ser ricos, no de plata, de oro, de bienes materiales. Tienen el reino de los cielos. No sé si alcanzan a entender lo que Dios quiere decirnos. ¿Les importa eso? ¿Eso tiene valor para ustedes? ¿Eso cuenta? ¿Eso está dentro de sus bienes? O irónicamente está pensando satánicamente en su corazón. Eso está muy lejos. Eso no se ve. ¿Quién sabe si será? A mí me gusta lo que toco, lo que veo, lo que palpo. Si ese es el caso suyo, arrepiéntase. Porque Cristo es su mayor tesoro. Cristo es suficiente. Cristo lo hizo todo. Él se hizo pobre para que usted fuera rico. Esta es la teología que tiene que comenzar a acompañar su dar. No sudar de sudor, su don de dar. Esa es la teología neotestamentaria. No es un impuesto. Es una comprensión de lo que significa honrar a Dios. Honrar a Dios. Espero, mis hermanos, que el Señor en su misericordia nos ayude a todos. Concluiremos el próximo domingo si Dios nos tiene aquí y si Él no ha vuelto. Entonces se me prolongó un domingo más el sermoncito. Entonces, Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, porque nos ayudas a entender un poquito más lo que tú eres. ¿Quién eres? El Rey, el del más alto honor, el inigualable, el único, el verdadero, el fiel, el suficiente, el que provees para todo lo que necesitamos, el que nos sostiene, el que nos cuida, el que está con nosotros.
Gracias, Padre, por recordarnos que tú quieres ser un marido para con nosotros. Gracias por recordarnos que tú eres nuestro pastor. Y gracias por recordarnos que Cristo nos dio todo y que Él es suficiente y que con Cristo tenemos el lleno total de nuestros vacíos. Padre, quiero encomendarte a Fabio Andrés Guerrero, a Daniel Cruz Meneses, a Anduri Cardona, a Gloria Nilsa Moreno de Peña, a Jacir Martínez, a Ángela López, a Javier Saldaña, a Bellanit Hernández, a Yolanda Díaz, a Zaida Pinzón, Carlos Andrés Polanía, Andrés Felipe Rodríguez, Robinson Mujica, Angie Valentina Medina, porque les has dado, Señor, un año más de vida y tienes un gran propósito con ellos, para bien de ellos y para gloria tuya. Gracias por esas vidas. Gracias, Señor, por los aniversarios de Camilo Huitrago y Linda Carolina Romero. Gracias por Jaime Ardila y por Esther Romero. Gracias por Pedro Montañez y Estela Lorza. Gracias por Luis Javier Gil y Gloria Angélica Monsalve. Padre, estas parejas que tú has unido, que no las separe nadie hasta que la muerte llegue. Padre, que te honren, que te bendigan, que vivan en función de ti y que tú seas el gran tesoro para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.